Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes que a esta hora pues nos acompañan en esta emisión de la Mesa Redonda. Estamos hablando de que el cese del fuego simbólicamente y concretamente es lo más importante para la gente, para el colombiano, porque estamos diciendo que los dos máximos comandantes de los dos bandos que se habían venido enfrentando durante más de medio siglo, Santos como ahora mismo comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía de Colombia y Timochenko como el máximo jefe insurgente, pues decretaron por separado, pero en coincidencia de fecha y lugar, pues el cese de las hostilidades definitiva a sus tropas y por tanto es el silenciamiento de los fusiles y por tanto no se va a dar a partir de ahora más ninguna confrontación al no ser y ojalá y no suceda algún tipo de incidente o provocación que venga de alguna de las partes o de los entes armados adicionales que hay en Colombia y que complejiza muchísimo este tema y que yo he venido señalando cada vez que te acompaño acá en la mesa. Pero definitivamente es lo más importante. Decía en la noticia que a partir de hoy, lunes, se acabó la guerra. Es decir, que hoy es el primer día de paz en Colombia, se puede decir, en más de medio siglo. El primer día sin guerra, porque sin guerra. La paz empieza a construirse ahora y es tan, pero tan frágil que cualquier cosa puede dañarla. Y hay muchísimos recovecos aún por pulir, por tratar de allanar para que entonces la reconciliación pueda ocasionarse. No hay guerra, pero todavía hay que confraternizar a bandos que han sido enemigos por más de 50 años. Y eso lleva un cambio cultural, un cambio de mentalidad, un cambio de modos de vida en una Colombia acostumbrada tristemente a matarse cuando había diferencias. Ahora, para lograr esa paz de la cual tú hablabas, ya hay un documento de más de 200 páginas. Quizás los puntos más importantes que trata este documento, leíamos hace unos días algo muy importante de cómo va a ser la participación política de la FARC hasta el 2018, cuando son las elecciones. ¿Cuáles son los detalles para ti más interesantes de este documento? Bueno, el acuerdo que se firmó recientemente recoge los 6 puntos de la agenda. Hoy precisamente salía un comunicado con una pequeña aclaración donde decía que no estaban estrictamente en el mismo orden que el Acuerdo General de La Habana, porque recuerda que en el 2012, precisamente en agosto, hubo un acuerdo marco de La Habana que fue el que rigió las pláticas por estos casi 4 años y por tanto debía haber un cotejo entre ese primer documento y este último que es el resultante. Pero estamos hablando de que son cuestiones de orden porque a la hora de seguir la consecución de la agenda de conversaciones pues, hubo alteraciones lógicas cuando se sentaron a negociar. Por ejemplo, que el punto 3, que era el fin del conflicto, fue prácticamente el último que se consensuó porque la práctica dio a conocer que lo más difícil era la dejación de armas, el silenciamiento de los fusiles y por tanto se fueron adelantando temas. Pero este acuerdo general tiene todo lo que se había convenido negociar y todo se recogió en preacuerdos que se fueron conociendo a medida que se fueron logrando y ahora el acuerdo general. Lo más importante que tiene el novedoso sistema de justicia transicional que se llama Jurisdicción Especial para la Paz y que dice que este acuerdo es novedoso porque no hay impunidad, no es borrón y cuenta nueva, no es vamos a dejar las armas, vamos a hacer la paz y vamos a olvidar a los 7 millones de víctimas que han quedado en Colombia, sino que los crímenes de lesa humanidad no van a quedar impunes, los responsables de un bando y de otro van a pagar por ellos. Va a haber una amplia amnistía para los delitos por concepto de rebelión. O sea, eso sí se van a amnistiar, los que están en las cárceles solamente por eso y no por delitos comunes o por delitos de lesa humanidad, pues sí van a salir libres, sí van a ir a convertirse entonces en actores sociales como un colombiano más. Pero el proceso de justicia es de los más novedosos que tiene el Acuerdo General de La Habana. Y por supuesto, lo más importante en el resto de los temas son ya lo que tiene que ver con transformaciones desde el punto de vista social y económica. Y eso viene sobre todo en el tema de la tierra, que aún quedaron cosas pendientes con los que la FARC no estuvo de acuerdo, pero bueno, en eso el gobierno no transó. Pero sí hay un ambicioso programa de transformaciones en el campo, de hacer llegarle acceso a la educación, a la salud, redistribuir la tierra, que por ahí empezó todo un poco más equitativo, aunque no se le pueda quitar a los grandes latifundistas que hoy tienen grandes concentraciones de propiedad y de tierra, no se le va a quitar, pero bueno, esa que está ociosa, esa que fue de la guerra, esa que está en manos de nadie, pues entonces redistribuirla a los campesinos. Y también
también desde el punto de vista del sensible problema de las drogas y el narcotráfico, también hay acuerdos muy importantes en ese acuerdo de La Habana que de implementarse sería entonces quitarle el estigma a Colombia, que por años ha tenido de ser un país asociado al narcotráfico y asociado a las drogas. Ahora, ¿cómo han reaccionado, según has podido leer, los colombianos, o sea, la sociedad civil colombiana y también todos esos sectores que han estado bastante opuestos a este proceso de diálogo, dígase de los uribistas, por ejemplo? Bueno, de más está decir que Uribe es el... sangrando por la herida, sangrando supongo, ¿no? por la herida, y que ahora le apuesta todo el plebiscito. Es el principal promotor de la campaña por el no, y ahí está... tratando de alar y aunar adeptos a su campaña por el no, al punto tal de que cuando se conoció que ya el plebiscito iba a ser el mecanismo de refrendación, que se conoció junto con el acuerdo de cese el fuego de junio, pues él empezó a hacer una campaña de tal magnitud que los primeros sondeos daban la victoria al no. Afortunadamente la realidad ha ido cambiando, el equipo de gobierno ha hecho una pedagogía muy importante a favor de que la gente conozca qué es lo que se pactó en La Habana, porque hay un montón de mitos que la gente se cree, porque se cree todo lo que le dicen, no profundizan bien, y los acuerdos están publicados en todas las principales webs de Colombia que están siguiendo el proceso. Se están haciendo ahora pequeños folletos, pequeñas sesiones de pedagogía ya en lugares muy puntuales para que la gente conozca lo que se pactó en La Habana y no se deje pues meter cualquier cuento, porque era insólito que en esos primeros días los sondeos dieran una victoria al no. Estaríamos negando todos los 4 años de esfuerzo que han tenido el gobierno y la FARC, y que, como decía el propio doctor Humberto de la Calle, no es el mejor acuerdo. Es perfectible, pero sin dudas es el acuerdo que le va a poner el fin a la guerra, y eso no se puede echar para atrás.